Listo. Ya digo. ¿Dónde lo paro? ¿Para qué alguna vez como el video ahí? Me tengo que- Bueno, listo. Vamos a ver sistema nervioso. Entonces, la pico. Mejor así. Mejor así. De tal manera que paso y me choneo al que esté dormido o la que esté dormida. Eso fue rapidito. Hasta es así. Voy a ir a coger esto de almohada. Bueno, entonces vamos a empezar a nivel del sistema nervioso, las anomalías congénitas. Dentro de las anomalías congénitas más frecuentes a nivel del sistema nervioso, se basa principalmente en un defecto a nivel de la placa neural. ¿Sí? Acá está. Ay, Dios. Entonces, Se está cayendo el cielo, chicos. ahora sí ya, Dios mío, no peque tanto. Que ahí sí suena eso, dicen, no, eso si me cae el rayo a alguno de ellos, no a mí. Entonces, tenemos un corte transversal del embrión, tenemos el ectoblasto, el mesoblasto y el endoblasto. El sistema nervioso se origina acá, del ectoblasto, específicamente de esta línea que se llama la placa neural. Esa placa neural la voy a sacar acá solita. En la cuarta semana de gestación comienza a sufrir una invaginación, ¿sí? Y esa invaginación se va profundizando y esa invaginación se va a llamar surco neural, ¿sí? Entonces cada vez más se va profundizando, ¿cierto? En la medida que se va profundizando, los extremos del surco neural se van aproximando hasta que llega un momento que es algo así, ¿verdad? Y hasta que llega un momento en que quedó esto así, ¿cierto? Se aproximan los dos extremos del surco neural y abajo me queda el tubo neural. Esto es el tubo neural, ¿cierto? Ese tubo neural, ¿verdad? Cuando se está cerrando, no se cierra completamente, sino que quedan, ahí en la cuarta semana de gestación, quedan estas estructuras que se llaman los neuroporos, ¿verdad? Vamos a tener un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. Los problemas congénitos del sistema nervioso radican en el cierre de esos neuroporos. ¿Cuál es la deficiencia principalmente que lleva a que una paciente no se le, al bebé, ¿sí? No se le vaya a formar el tubo neural o no se cierre ese tubo neural? Ácido fólico, deficiencia de ácido fólico, ácido retinoico, ¿cierto? Principalmente, siempre se los he dicho, que el embarazo se tiene que planificar, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver la paciente muy bien externamente, pero yo no sé esa paciente si tiene alguna deficiencia de vitamina, ¿cierto? No sé, si tiene una avitaminosis, una deficiencia de vitamina que le pueden generar muchos de los problemas congénitos, ¿correcto? Entonces, el primer neuroporo que se tiene que cerrar es el neuroporo posterior. Una vez se cierre el neuroporo posterior, ese es el estímulo para que se cierre el neuroporo anterior, ¿correcto? Entonces, ese neuroporo posterior se puede cerrar, intentar cerrarse, se puede intentar cerrar y se cierra un poquito el neuroporo posterior. Se cierra un poquito, un tercio del neuroporo posterior se cierra y ahí ya viene la primera malformación congénita. Ok, ¿qué se llama? Espina bífida cerrada, ¿sí? Espina bífida cerrada.
Se cerró, se intentó cerrar un poquitico el neuroporo, pero no se cerró completamente, se cerró solamente más o menos un tercio del neuroporo posterior. Entonces, ¿qué significa eso? Es que resulta que aquí se forma otra estructura. En la tercera semana de gestación se forma una estructura que deriva del mesoblasto que se llama la notocorda. La notocorda es el esbozo de la columna vertebral. Ese tubo, imaginémonos que esta es la notocorda, ¿sí? Ese tubo se va formando y va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿cierto? Porque ese esbozo me está indicando que ahí va a quedar la columna vertebral. Ese notocorda se fragmenta, se secciona en pedacitos y cada pedacito va a formar el núcleo pulposo del disco intervertebral. Núcleo pulposo del disco intervertebral. Y resulta que esta parte de acá, que es mesoblasto, ese mesoblasto se divide en tres. Mesoblasto lateral, mesoblasto paraxial y mesoblasto intermedio. Entonces, del mesoblasto paraxial, que es el que está al lado de más medial de todos, se van a su vez esto se va a dividir en tres pedazos, el mesoblasto paraxial. El mesoblasto paraxial se divide en tres pedazos, el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma. Dermatoma, piel, miotoma, músculo. Esclerotoma, ahí se va a formar ligamentos, se va a formar tendones, se va a formar vasos sanguíneos, dependiendo del miotoma donde esté. Entonces, ¿me puedes colaborar un momentito? Qué pena que la despierte. Entonces, ella, Paula, es la notocorda. Acuérdense que este pedacito de notocorda me va a formar el núcleo pulposo. Yo soy mesoblasto paraxial, específicamente el esclerotoma. El esclerotoma comienza a hacer esto, crece y rodea a la notocorda. Y ahora entiendo por qué la médula espinal queda metida dentro de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque yo, esclerotoma, voy a formar la vértebra. Yo voy a formar la vértebra. Y aquí quedó parte de la... Ya, listo. Va a quedar la parte de... Ella le dice a Jonathan, sacratísimo rostro, me toca alinear a peladito. ¿Sí? Entonces, de ahí se va a formar esa parte. Entonces, como no se cerró completamente el tubo neural, ¿cierto? Entonces, el esclerotoma queda incompleto, no se cierra así, sino así. ¿Y qué me va a formar el esclerotoma? Vértebra. Entonces la vértebra no se cierra, queda así abierta. Y eso es lo que se llama espina bífida. Pareciera que tuviera dos columnas. Ahorita vemos una imagen. ¿Sí? ¿Por qué se llama cerrada? Porque la piel está cerrada. ¿Sí? La piel está cerrada del paciente. Ese trastorno es, digamos, y no produce síntomas. El paciente puede durar toda la vida y en muchas ocasiones el diagnóstico se le ha hecho accidentalmente al paciente, porque por allá el paciente teniendo 20 y tantos de años, 30 y tantos de años, 40 y tantos de años, no, es que sufro de la columna, es que duermo mal, que no sé qué, le toman una placa para ver la columna cómo está y se dan cuenta que tiene espina bífida cerrada. Pero no es porque el dolor de la columna dependa de la espina bífida, no, es malposición, ¿sí? Que el paciente se sienta todo chueco, ¿cierto? Es postural, no por la espina bífida. Entonces, mire, se ve acá el cuello. De ahí para abajo todas las vértebras van a estar así, ¿cierto? Es a nivel lumbar. El niño puede nacer allá a nivel de la piel, puede nacer con un nevus. Nevus es un lunar. Puede que el niño nazca con un lunar ahí en esa zona, que va creciendo en la medida que el niño va creciendo, o puede que no nazca con nada ahí en esa zona y se haga el hallazgo accidental. Bueno, tenemos ahora, se cerró medio neuroporo posterior, entonces por ahí, por donde está la espina bífida, se sale solamente la meninge.
y me hace una bolsa, ¿sí? Me hace una hernia así, una hernia, pero de solo meninge. Ese es el meningocele. Meningo, meninge, cele, protrusión, ¿sí? Este sí, o sea, no es que produzca síntomas, sino que el niño nace con una masita, ¿sí? Que va a ir creciendo en la medida que el niño va creciendo. Entonces, por eso se opera. No porque produzca síntomas, sino porque tiene, bueno, sí produce un síntoma que es esa masa que va a ir creciendo, ¿cierto? Entonces se opera, no hay necesidad de operar rápidamente al niño, y fuera de eso, de todas maneras, no va a producir trastornos ni sensitivos ni motores a nivel de las extremidades inferiores. Ahora, tenemos que se cerró un poquito más el neuroporo. Entonces ya por esto, por acá, no solamente va a estar la meninge, sino que va a estar también médula espinal. Médula espinal. Entonces el niño nace con un problema un poquito más serio que se llama mielomeningocele. Mielo, médula, meningo, meninge, cele, protusión. ¿Cierto? Ahora, este sí produce síntomas. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la bolsa, dentro del meningocele, está la médula espinal con los nervios raquídeos, y entonces se van a comprimir esos nervios raquídeos. Entonces, este niño sí tiene déficit sensitivo y déficit motor a nivel de las extremidades inferiores. Ese niño sí se debe operar relativamente rápido. ¿Para qué? Para que no tenga secuelas sensitivas ni motoras más adelante, ¿sí? Para que no tenga secuelas, se opera, se corrige el mielomeningocele. Ahora, imaginémonos que no se cerró para nada el neuroporo posterior. Acuérdense que para que se cierre el neuroporo anterior, se necesita que se cierre el neuroporo posterior. Si el neuroporo posterior no se cerró, el neuroporo anterior tampoco. Resulta que cuando se forma, se me había olvidado decirles esto, cuando se forma el tubo neural, ¿cierto? Cuando se forma el tubo neural, una vez que se cerró el neuroporo posterior, entonces yo tengo esto. Ahí está cerrado el neuroporo posterior, se cierra el neuroporo anterior. Una vez que se cierra el neuroporo anterior, estas células de acá comienzan a proliferar mucho, rápidamente, y entonces ahí en la cabecita del niño tengo esta masa de puras células nerviosas, y me van a formar lo que se llaman las vesículas primitivas primarias, que son 3. Esto se divide en prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. A partir de esas vesículas nerviosas primarias se van a formar todos los órganos del sistema nervioso de ese niño. Luego que se formó las vesículas nerviosas primarias, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, cada vesícula nerviosa se divide en 2, se segmenta en 2. Entonces, del prosencéfalo se va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo no se divide, me queda el mesencéfalo solamente. Y del romboencéfalo me forma el metencéfalo y mielencéfalo. Del mielencéfalo se forma la médula espinal. Entonces, ¿qué pasa? Si no se cierra el neuroporo anterior, no se va a formar nada de esto. Nada. No se va a formar esto, nada. Y entonces el niño, primero que todo, como no se cerraron ninguno de los 2 neuroporos, abajo tiene espina bífida pero abierta, o sea, tiene un hueco acá, donde ustedes ven la meninges y donde ustedes ven la médula, el esbozo de médula. Y aquí arriba no se forman ni los huesos del cráneo, ni se forma el tejido nervioso. Ese niño trae aquí trae un acúmulo de células, pero que no se diferenciaron en prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿sí? El niño nace con un problema, o nace con 2 problemas, que son espina bífida abierta, ¿cierto?
El niño nace con espina bífida abierta, con ese hueco, y arriba nace con un trastorno que se llama anencefalia. El niño no tiene cráneo, no tiene huesos acá arriba del cráneo, tienes piel y una membrana, ¿sí? Y adentro no está un esbozo de células que trataron de multiplicarse, pero ahí no se ve cerebro, no se ve cerebelo, no se ve tallo. Este trastorno es incompatible con la vida, ¿sí? El niño nace y se muere. ¿Por qué? Porque no se le formó el cerebro, no se le formó el cerebelo, no se le formó el tallo cerebral. No se le formó tallo cerebral. Y resulta que del tallo cerebral, si ustedes se acuerdan en Morfo, en el bulbo raquídeo está el centro regulador de tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Entonces ese niño no tiene bulbo raquídeo, no va a tener centros reguladores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. Entonces tan pronto nace ese niño, la presión le sube, le baja, le sube, le baja. La frecuencia cardíaca sube, baja. La frecuencia respiratoria sube, baja, sube, baja. Obviamente eso ya no se ve. Yo solamente en mi vida, recién me gradué como médico, vi un casito de anencefalia y fue duro. En esa época pues no había tanta tecnología. Hoy día sí, a las mujeres le hacen ecografías en el primer trimestre del embarazo y esto ya se puede diagnosticar en la primera ecografía. ¿Por qué? Porque eso se da en la cuarta, quinta semana de gestación y la primera ecografía se la hacen a las 12, 13 semanas. Entonces, si el niño ya viene con anencefalia en la primera ecografía, se detecta la anencefalia. Y la anencefalia, como es un trastorno incompatible con la vida, ¿sí? Entonces es una causal de aborto legal terapéutico. Porque ese niño sí o sí se tiene que morir, se va a morir. Se va a morir ese niño. El único casito que yo he visto de anencefalia, lo acompañé yo al ginecólogo a la cesárea, llega el ginecólogo, me entrega el chinito, yo llévelo para allá, y lo llevo yo para allá, y todo, yo ¿qué hago con el chinito? Póngalo allá. Por eso, las enfermeras para que lo limpien. Si ese niño se va a morir, déjelo allá solito que se muera solo. Pero era la verdad, era la verdad. ¿Qué le puedo hacer? Se le podría llamar al cardiólogo, al internista, pediatra y todo eso, pero ¿qué le podían hacer? Nada. Y envuelva bien al chinito, pues así como lo envuelven a veces, que se le ve la carita y déjenlo allá solito que el niño se muera. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Depende. Es cuestiones de horas. El niño se muere. ¿Para qué? Para hacerla sufrir más. O sea, es más doloroso para la mamá, ¿sí? Es más doloroso ver a su hijo y saber que lléveselo para que se muera. Es más traumático. Bueno, eso sí ya depende de la mamá, ¿sí? El ginecólogo lo único que me dijo fue, lléveselo allá y déjelo allá. En una cunita que teníamos allá, en una cunita déjelo que él se muera solito. ¿Sí? Porque no se le podía hacer nada, ¿cierto? Qué duro. Cuando a una mamá se le detecta esto en el feto, pues se le dice, un aborto terapéutico, miren, su niño viene con una malformación incompatible con la vida, tenemos que hacerle aborto. Ahora está en decisión de la pareja si quieren que le hagan el aborto o no. Claro. Pero, hombre, yo pienso que sería más traumático la mamá ver su barriguita crecer, sentir las pataditas del niño y toda la cuestión, la ilusión, ¿no? ¿Para qué? Para que nazca el niño y muera. ¿Cómo? No, ese mismo día se muere. Eso es cuestión de 2-3 horas porque esa tensión empieza a subírsele. En la medida que se sube la tensión, se le sube la frecuencia cardíaca, esos niños mueren de paro. Porque eso empieza, por decir un ejemplo, al principio se le empieza a subir más o menos la tensión, más o menos la frecuencia cardíaca. Por decir un ejemplo, 160, luego se le baja 50, luego se le sube 180, hasta que llega un momento 210, 220, paro cardíaco y se muere. ¿Sí? Bueno, Veamos ahora
unas patologías A adquiridas. veces suele ser tan... Ahora quedó aquí abajo. Ah, no. Está. Hablemos de. Oiga, no hay meningitis. No vi la de meningitis. Pues no No, sabes. no es que para poder hablar de hidrocefalia. Aquí. ¿Dónde está el- Más, ahí. ¿Dónde está? Ah, es que está aquí en infecciosa. Bueno, vamos a hablar de la meningitis. La meningitis es una enfermedad infecciosa. Este ya no es congénito, este es un proceso adquirido. Es una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Puede ser producida por virus, puede ser producida por bacterias, puede ser producida por hongos, ¿verdad? Por lo general, bueno, puede ser producida por cualquier microorganismo, pero la más grave es la meningitis generada por bacterias. Aquí lo que hay es una inflamación de las meninges, ¿cierto? La meningitis viral es la más frecuente, es la meningitis más frecuente, pero tiene la bondad, por así decirlo, de que ella no genera secuelas, ¿cierto? Es de resolución espontánea. Es ese pacientico, ese niño que le dio la fiebre, el síndrome convulsivo febril, convulsionó por la fiebre, pero le bajamos rápidamente la fiebre, o no lo dejamos que convulsione, obviamente, y ese niño que es el malestar general y toda esa cuestión es una meningitis viral. Existen muchos microorganismos virales que me generan este tipo de meningitis, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el virus Coxsackie A y B, el ecovirus, el virus de la polio, el de la parotiditis, el virus del herpes simple, el virus del Epstein-Barr, el arbovirus, ¿sí? El rinovirus, el que produce la gripa. La más frecuente, desafortunadamente, es la meningitis bacteriana. Esta sí deja secuelas, ¿sí? Esta sí se puede producir complicaciones e inclusive puede producir la muerte del paciente. ¿Sí? Ustedes de pronto han conocido casos de pacienticos que mueren por meningitis bacteriana. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una meningitis bacteriana? Entonces tenemos la prematurez, el bajo peso al nacer, la desnutrición, el hacinamiento, el que el paciente tenga una enfermedad que curse con inmunosupresión, como es la diabetes, la falla renal o el hipoparatiroidismo. Algunas bacterias que producen la meningitis bacteriana. La más común es el hemófilo de influenza, es la más común. Luego le sigue el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis. Esas son como las tres bacterias, más frecuentes, ¿cierto? Existen otras bacterias, pero bueno, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis y la Escherichia coli. No es muy frecuente estas tres bacterias. Muy bien. Y finalmente tenemos la meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa es una meningitis que se presenta principalmente en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, ¿cierto? O cualquier enfermedad, una enfermedad autoinmune que lleva a la inmunosupresión, ¿cierto? Digamos que para que el paciente le dé meningitis tuberculosa necesita que tenga tuberculosis pulmonar, ¿sí? Entonces, de los pulmones el Mycobacterium asciende, migra